Este audio fue grabado en vivo en la iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que es nuestra más profunda convicción que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. El pasaje de esta mañana se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 38. Así dice la palabra del Señor. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en este mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse. Familia de La Travesía, qué bueno estar de vuelta. Gracias a todos los que oraron por nosotros la semana pasada. Estábamos por allá con un poquito de tos, así que no queríamos llegar a la iglesia así, ¿verdad? Un tiempo extraño. Estábamos negativos, pero teníamos tos. Les pido que oren por mi esposa Cecilia, que tiene bastante asma, así que no está con nosotros esta mañana. Se quedó allí en la casita con las nenas. Mi nombre, para las personas que son visitas, Yamil Alejandro. Yo creo que puedo decirlo hoy, que Alejandro es mi apellido, no lo digo hace tiempo, así que me voy a tomar hoy la libertad de hacer el chiste charrito de Alejandro es mi apellido. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué regalo es poder adorar al Señor juntos. No lo digo muchas veces, pero lo tengo que decir. A veces uno llega medio distraído, tiene muchas situaciones, y los muchachos de adoración a veces no se dan cuenta de cuánto Dios usa lo que ellos están haciendo, y las canciones que ellos trajeron esta mañana eran exactamente las que yo necesitaba cantar. No solo escuchar, sino cantar para que mi corazón creyera esas verdades del Evangelio. Así que gracias, muchachos, gracias, 1.000.000 de gracias. Lo que están haciendo bendice mucho, mucho a la iglesia.
Nosotros estamos en una serie de sermones en las que estamos predicando a través del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y estamos en los primeros 2 capítulos. El primer capítulo se ha ido predicando, el segundo es en el que estamos hoy, estamos a mitad. Y en este pasaje de hoy estamos explorando estos primeros encuentros que tiene Jesús con distintas personas. Si usted lee los evangelios, es fascinante la manera en que Jesús se encuentra con las personas y lo que pasa en esos encuentros. Son encuentros increíbles. Y hay tanto que se dice en los encuentros y estamos hoy frente a uno de los primeros encuentros de la vida de Jesús. Si usted estuvo aquí hace unas semanas atrás, el primer encuentro que Jesús tiene es con la barriga, dentro de las barrigas, con Juan el Bautista. Y salta de alegría Juan el Bautista dentro del vientre de su madre. Hoy el encuentro que Jesús va a estar teniendo es un encuentro con 2 personas que se han vuelto parte del folclore de Israel, parte del panorama. ¿A quiénes me refiero? Me refiero a Simeón y me refiero a Ana. Son 2 envejecientes que vivían aguardando la buena noticia, la esperanza, la salvación de Israel. Han pasado muchos años en la vida de estas 2 personas y aún en su vejez, tanto Simeón como Ana viven en la esperanza de lo que Dios ha prometido. Y no se pierde un día Ana, como leíamos en el pasaje, aguardando esa promesa en oración en el templo. El sermón de hoy va a ser un sermón bastante sencillo. Yo quisiera considerar con ustedes primero el motivo de ese encuentro. ¿Qué circunstancias hacen que se dé ese encuentro? Y luego vamos a mirar el encuentro con Simeón. Y luego del encuentro con Simeón vamos a considerar el encuentro del Mesías con esta anciana que se llama Ana. ¿Qué lleva a Jesús al templo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué lleva a José y a María a llevar a Jesús al templo? Y el texto de hoy comienza con la narración de 2 rituales del pueblo judío. El primer ritual es el ritual de la circuncisión. Se hacía a los 8 días de nacido, se le daba nombre al niño y se le adjudicaba o se le aplicaba la señal del pacto a ese niño, del pacto del pueblo judío. Y el segundo ritual se da en una fecha diferente. Luego de que ha pasado el periodo de purificación, María, luego de haber tenido a su hijo, no podía tocar a nadie por 40 días. Había un periodo que había que esperar y en ese momento, luego de pasados esos 40 días, es que vienen a presentar a Jesús en el templo. Así que el primero ocurre 8 días después de su nacimiento, que es la circuncisión, y el segundo ritual que estamos presenciando aquí o del cual leímos ocurre 40 días después, luego de que ha pasado el tiempo de la purificación. Y el primero de estos, la circuncisión, lo vemos en el verso 21. Dice, cuando se cumplieron los 8 días, fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Como mencioné, la circuncisión servía como una señal para el pueblo judío y hablaba del pacto que Dios había hecho con ellos. Si usted toma nota, usted puede ir a buscar allá en Génesis capítulo 17, donde Dios establece un pacto con su pueblo, un pacto en el que Él promete ser fiel y le da a su pueblo una señal de ese pacto. ¿De qué es esto? Todo este lenguaje de señales, todas estas cosas que nosotros, ¿verdad?, a veces mencionamos acá. Una señal no es otra cosa que un elemento visible, físico, que podemos palpar, que apunta a una realidad invisible mucho mayor. El arco iris es la señal del pacto que hizo Dios con Noé, para que cada vez que Noé mirara el arco iris recordara que Dios es fiel y que no iba a destruir la tierra una vez más, como lo había hecho con agua en ese momento. Siempre las señales tienen la intención de apuntarnos a una realidad espiritual mucho mayor. Y la circuncisión es la señal que se le está aplicando a Jesús. ¿Qué significa la circuncisión? ¿A qué está apuntando la circuncisión? Hago un paréntesis, la circuncisión es cortar usted sabe,
Todo el mundo, ¿verdad? No tengo que dar detalles, ¿verdad? Cerramos paréntesis. Ocurre al 8º día, que bueno, triste por los que se convirtieron en israelitas luego de adultos, ¿verdad? Una cosa difícil. Seguimos. Dios corta la inmundicia de su pueblo. Dios santifica, remueve la inmundicia de su pueblo para que sean su pueblo y Él sea su Dios. Cada vez que un niño recibía la señal de la circuncisión, estaba recibiendo una señal palpable de que Dios es quien despoja de inmundicia a su pueblo. Servía como una señal de lo que Dios hace espiritualmente con su gente. Los despoja del pecado y remueve la inmundicia de sus vidas. Es lo que hace contigo y lo que hace conmigo cuando venimos a Cristo. De manera que cada varón recibe esta señal en su cuerpo de manera perpetua. Dios es quien limpia mis pecados. Dios es quien me hace puro. Dios es quien corta y remueve la inmundicia de su pueblo. Es el único que puede hacer esto. Y hay dos cosas aquí que yo quisiera que nosotros consideráramos en esta parte del sermón donde estamos considerando el motivo del encuentro. Hay una concerniente a la señal y es la ironía de esta señal. Esto es una señal que apunta a la remoción de la impureza y del pecado de una persona. ¿Por qué la ironía? Porque Jesús, amados, no necesita que se le remueva su impureza. Porque Jesús no necesita ser limpiado, porque Jesús no necesita ser perdonado. ¿Saben por qué? Porque los ángeles declararon que Él es el Salvador. Cristo es el Señor. Él no necesita ser despojado de su impureza. Y la ironía comienza a inundar este ritual. Hace unos días atrás, los ángeles están anunciando quién es este Salvador. Él no necesita ser despojado de sus pecados. Él es quien viene a hacer esa obra por el mundo. Él no necesita que se haga un sacrificio para consagrarlo al Señor, porque Él mismo va a ser el sacrificio que dé salvación. Y si Él no necesita ser despojado de su inmundicia, si Él no necesita ser perdonado, si Él no necesita un sacrificio de 2 palomitas para ser consagrado al Señor, entonces ¿por qué lo hace? Nos dice el verso 22. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo. La respuesta es bien sencilla, porque en este acto de obediencia a la ley de Moisés, Jesús se está identificando contigo y conmigo. El Salvador no solo se identifica con nosotros al volverse un ser humano y nacer en un pesebre, sino que como un ser humano también va a vivir bajo la ley del Dios Todopoderoso y se va a someter a una ley que Él no tiene que someterse, porque Él es el dador de esa ley. Como un ser humano, Él va a cumplir la ley a perfección para salvar a los humanos que están bajo la maldición de la ley. El niño del pesebre no es solamente el Dios de los cielos, sino que es un ser humano como tú y como yo. Él no solamente es el Hijo de Dios, también es un hijo de Adán. Y por eso, en identificarse con nosotros, toma la posición de alguien que va a cumplir con los estatutos de la ley. Y esto es bien importante, porque en la Navidad nosotros celebramos que Emmanuel, Dios, ha descendido y se ha encarnado y se ha convertido como uno de nosotros. El Dios de los cielos nos ha visitado. Pero en la Navidad también nosotros recordamos que ese Dios de los cielos también es uno de nosotros. Y ahí es uno de los misterios más grandes de la Escritura, donde Jesús es completamente Dios y lo adoramos como a Dios, pero Él tiene las limitaciones que tú tienes.
Jesús llora, Jesús sufre, de seguro ese día lloró en el momento de su circuncisión. Aprendió de sus errores, sufrió frustraciones en la vida. El niño del pesebre no solamente es el Dios encarnado, el Dios de los cielos, también es un nuevo Adán, también es uno de nosotros. Y esas son buenas noticias. Porque si Él es uno de nosotros, Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras frustraciones. Él conoce los dolores más profundos de nuestra limitación humana porque Él también los vivió. Porque aunque Él era Dios, la gente no le hizo caso. Porque aunque Él era Dios, la gente lo rechazó. Porque aunque Él era Dios, le costó en su propio cuerpo sufrir el pago por nuestros pecados. Así que cuando tú te sientes cansado, cuando tú empiezas el año 2022 y lo que sientes es un desánimo profundo y no sabes cómo vas a seguir, tú dices, yo no sé si yo aguante otro año más como este. Cuando te sientes impotente ante el dolor de la vida, esas son cosas que el Hijo de Dios entiende. Esas son cosas que Jesús sabe y entiende perfectamente. Porque Él vino a identificarse contigo para ser un salvador para ti. Cuando fracasamos, cuando perdemos el norte y estamos empezando el año, Él entiende la experiencia humana. Porque Él también es uno de nosotros. Y dice Hebreos que Él es uno de nosotros para compadecerse de nosotros. Hay otra cosa que es súper interesante en esta primera parte del texto, y no solamente es la ironía de un Salvador siendo redimido, siendo de alguna forma salvado, o un sacrificio siendo hecho por Él, sino el momento en que se le aplican a este Salvador y a todos los niños judíos a través de todo el Antiguo Testamento la señal de la promesa del pacto. La circuncisión y la presentación son señales de salvación y se aplican a los niños aún antes de que estos pudieran creer. Y es un patrón que nosotros vemos a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la señal tiene como propósito apuntar a la obra redentora, la obra que salva, que es la obra de Dios. Dios es quien nos despoja del pecado y de nuestra inmundicia. Así que cada vez que un niño es circuncidado, este mensaje está siendo predicado por medio del acto. Dios es quien despoja a su gente de la inmundicia, no lo hacemos nosotros mismos. Un día a estos niños les va a tocar abrazar la fe y creer de corazón esta verdad que ven en su cuerpo, y lo mismo sucede, y no voy a tener tiempo de explicarlo a cabalidad aquí porque esto es un sermón y no una escuela bíblica. Lo mismo sucede cuando nosotros traemos un niño a ser bautizado en las aguas, un niño que todavía no ha creído. Nosotros estamos diciendo, Dios es quien limpia con agua nuestras vidas. Y aunque este niño todavía no puede creer, nosotros creemos que Dios no ha cambiado su manera de obrar. Que Dios en el pasado aplicaba la señal de salvación y del pacto a todos en la casa y hoy hace lo mismo. Dios no cambió en el Nuevo Testamento, sino que su gracia la derrama por ti y por tu casa. El bautismo es la señal del nuevo pacto. Y nos recuerda, al igual que la circuncisión, que Dios es quien nos limpia y purifica nuestras vidas del pecado. Por eso no te echas el agua tú encima, te la echa un ministro representando la obra de Cristo en tu vida. La señal no se trata de nuestra decisión, sino de la fidelidad y la gracia de Dios, el Dios que limpia los pecados. Se anuncia cada vez que alguien es bautizado y se cumple la Escritura que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Estamos considerando el motivo
del encuentro. ¿Qué llevó a Jesús o qué llevó a los padres de Jesús a llevar a Jesús al templo? Y miramos que hay dos, por lo menos se mencionan dos rituales. El primero, a los 8 días, la circuncisión, y el segundo, la presentación, en el cual Jesús se identifica con nosotros. Quisiera que consideráramos los versos del 25 al 35. El primer encuentro que va a tener es Jesús allí en el templo, el día en que se va a estar presentando. Y cuando yo miraba este encuentro, había una canción que no he dejado de cantarla durante todo el fin de semana. Y si usted es una persona de generación X, o tal vez algunos millennials la conozcan por aquí, se acuerden de esta canción. Sale en el año 1997. Ese es el mismo año donde yo me convertí. Mami me trajo estos CDs de México de esta banda que se llamaba Maná, que los tuve que dejar de escuchar después porque empezaron, ¿verdad?, las conferencias de ponerlo todo al revés y de momento unos mensajes extraños. Yo no me acuerdo si yo lo boté o lo dejé de escuchar. Pero fue ese mismo año que yo me convertí y esta canción siempre me cautivó. Decía, este señor canta bien finito, yo no sé. No. Ella despidió a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería. Ya usted sabe el resto. Y empapada en llanto, ella juró que esperaría. Y miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando. Me encanta esta canción, me fascina, me cautiva y está basada en una historia real. La canción nos narra la historia de Rebeca Méndez Jiménez, la loca del muelle de San Blas. ¿Qué pasó con Rebeca? El 13 de octubre de 1971, Rebeca despidió a su novio Manuel, un pescador con quien se casaría en 4 días. Y esa noche el huracán Priscila causó el naufragio de la embarcación y no hubo sobrevivientes. Desde el trágico suceso, Rebeca pasó todas las tardes en el muelle con su vestido de novia puesto. ¡Wow! Una historia increíble. Y hay algo de la belleza de esta historia que me acuerda a Simeón y me acuerda a Ana. Son dos envejecientes. Y ambos viven a la espera, día a día en el templo Ana. Y Simeón había escuchado de parte de Dios que sus ojos verían la salvación antes de que él partiera de este mundo. Y él vivía con esa esperanza, al igual que Rebeca, la loca del muelle de San Blas. Verso 25. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Lucas no nos dice mucho acerca de Simeón, nos da unos cuantos detalles. Nos dicen que era alguien que vivía a la espera, sabiendo que pronto llegaría su promesa. Vivía a la espera porque Dios le había prometido que no iba a morir sin antes ver la salvación con sus propios ojos. Simeón nos dice también que era un hombre justo y un hombre devoto que amaba al Señor. El verso 27 nos dice, movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y esta es la canción que sale de la boca de Simeón, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esta canción se le ha puesto por título Nunc Dimittis, por las primeras palabras de la canción en el idioma latín. Y es la cuarta canción que aparece o que nosotros encontramos en los relatos del nacimiento de Jesús. En 2 capítulos nos encontramos primero con el Magnificat de María. Nos encontramos luego
con el cántico de Zacarías. Nos encontramos con el gloria de los ángeles que cantan en el nacimiento de Jesús. Y esta es la cuarta canción, el Nunc Dimittis. Los primeros 2 capítulos de Lucas están llenos de canciones. Porque a veces la mejor manera de expresar sentimientos más profundos del alma ante un acontecimiento histórico como el nacimiento del Mesías es cantando, es expresándolo en poesía. Los eventos más sublimes de la historia a veces no hay manera de expresarlos de no ser una forma cantada o en poesía. No nos debe extrañar que la música, esta es mi opinión, la música más hermosa es la música de Navidad. Me fascina. Venid fieles todos. Muchísimas canciones bellas, escritas en honor al nacimiento del Salvador. La Navidad se caracteriza por estar llena de música y no es creación nuestra. Hay 4 canciones ya aquí, en los primeros capítulos de Lucas. Simeón dice, no tengo que ver, cantando, yo no tengo que ver los milagros de este niño. Perdónenme. Yo no tengo que ver el momento de su triunfo en la cruz. Yo no tengo que ver a este niño enseñando. A mí me basta con haberlo visto y canta. Decirle, Señor, me puedo ir en paz. Porque mis ojos han visto tu salvación. Despídeme en paz. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Y luego Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, las siguientes palabras. Y hay algo bien importante en estas palabras. Este niño está destinado a causar la caída, el verso 35, y el levantamiento de muchos en Israel. A crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Y en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Aunque tú, ¿verdad?, estás en una iglesia presbiteriana, reformada, y te sientas incómodo con el asunto de la predestinación, no podemos escapar eso en la Biblia. Este niño, desde antes de la fundación del mundo, tiene Dios un plan para él, que ha sido predestinado desde antes. Y Simeón lo conoce. Está destinado y su destino es hacer caer a unos y levantar a otros. Y va a crear mucha polarización y mucha oposición en el pueblo de Israel. En el encuentro con Simeón, nosotros descubrimos algo importante que vamos a ver a través de la vida del ministerio de Jesús. Y es que no hay puntos medios con Jesús. O te peinas o te haces rolos. Qué mal. No hay manera de encontrarse con Jesús y quedar igual. No existe neutro con Jesús. O te vas con Él o te vas sin Él. Él no baila a mitad. No hay manera de encontrarte con Él y quedarte igual. Este niño no nace para adornar tu pesebre. No nace para adornar tu pesebre. El niño que nace va a revelarnos, dice Simeón, aquello más profundo que hay en tu corazón y en el mío. Nos va a asustar, pero nos va a invitar a tomar la cruz y seguirle. Como decía Coto la semana pasada, este niño viene a ser Señor de tu vida y no puede quedarse en el pesebre. A crear mucha oposición. Jesús no nos permite permanecer neutrales ante Él. O le abrazamos o le rechazamos. O estamos con Él o no estamos con Él. Y en este nuevo año eso es algo bien importante para ti y para mí. Cuando hacemos en el tiempo de resoluciones, donde empezamos a mirar qué son las cosas, cuáles son las cosas que nosotros más anhelamos, cuáles son nuestras metas más profundas, los deseos más profundos de nuestro corazón. ¿Están esos deseos sometidos a la voluntad de Dios?
o nosotros somos reyes sobre esos deseos? Simeón nos invita a escudriñar nuestros corazones y decirnos, o estás con Él o no estás con Él, o Él es Señor o no es Señor. No hay un poquito del medio, no existe ese término medio con Él. Ese es Él, es como un león indomable y nos invita a mirarnos a nosotros mismos. Quisiera ir terminando este sermón considerando el encuentro de Ana en los versos 36 al 38. Ana era una mujer que también se había convertido parte de la estampa folclórica de Israel. En la vida religiosa de los israelitas tú podías ir al templo y verla por allí calladita. Dice Lucas que estaba día y noche en el templo y su job description es bien interesante. Se puede describir con 3 letras. Boa. Si tú eres catacumbero, hay 2 o 3 por ahí, tú entiendes a lo que me estoy refiriendo, ¿right? Y si eres pentecostal también, ¿verdad? Dice que el job description de Ana era Biblia, oración y ayuno. Ella estaba todo el tiempo en devoción al Señor, una vida contemplativa, una vida en la presencia del Señor. Se dedicó a esa vida desde muy joven. La historia de Ana es una historia triste. Ana es una mujer que luego de estar casada 7 años en viuda y se dedica a este servicio en el templo día y noche. Y ese día en que está Jesús en el templo, Ana escucha la algarabía. Hay un viejito brincando. Ella lo conoce, ya lo ha visto muchas veces. El viejito se la pasaba hablando del Mesías y en este momento está cantando y bailando con un nene en las manos anunciando al Salvador. Nos dice el verso 38 que llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana inmediatamente reconoce lo que está ocurriendo. Ella dice, lo veo. Y se convierte en la portavoz del reino de Dios en Jerusalén. Sale a anunciarle, al igual que los pastores, a todo el mundo lo que está pasando. Y hay algo aquí que nos vuela a la cabeza a ti y a mí. Y son la gente que Dios escoge para ser los portavoces de su reino. ¿Escogió pastores en los capítulos anteriores? Ahora está cogiendo la abuelita calladita que está todo el tiempo en el templo día y noche, en Biblia, oración y ayuno. No escogió a ninguno de los líderes del templo, no escogió a ninguno de los líderes políticos de su tiempo. Hay un patrón en el perfil de la gente que este rey escoge para anunciar su reino. Como mencioné, los pastores, una virgen joven, María, las mujeres que anuncian la resurrección cuando en el tiempo de Jesús el testimonio de las mujeres no era válido, no era un testimonio válido legalmente hablando. Y son las que Jesús escoge para ser testigos de su resurrección y para anunciar y llevar las buenas nuevas de este evento que ha ocurrido. Hay 2 puntos bien importantes aquí a considerar de cómo Dios obra y los patrones que utiliza en la historia. El primero es que Dios va a utilizar voces que no son las que a veces tú y yo esperamos para anunciarnos su reino en nuestras vidas. No va a usar a veces teólogos, no va a usar a veces al pastor, va a usar gente sencilla que le ama, que está dedicada a Él, pero no tienen una maestría en divinidad. Y Dios utiliza a gente sencilla, utiliza las voces que tú y yo no utilizaríamos y nos va a tocar a ti y a mí escuchar a Dios en medio de la sencillez de su pueblo y aquellos santos que le sirven y que le aman. Para nosotros los presbiterianos esto es difícil, porque a nosotros esta ñoña, este asunto de la academia nos encanta.
Nos exigen aprender el griego, nos exigen aprender hebreo, nos exigen hacer todas estas cosas. ¡Qué bueno! Gloria a Dios, son buenísimas, tremendas herramientas. Pero escuchar a Dios requiere algo más que eso. Y requiere una humildad de corazón y requiere prestar atención cuando Dios está hablando por medio de gente calladita que no está en el frente. Y a ti, joven, te va a tocar escuchar a Dios. Y Dios va a hablar a tu vida y va a usar gente. No la eches para un lado porque no tienen todos los títulos que tal vez a ti te impresionan. Pero esto tiene otro lado también. Aprender a escuchar es uno de ellos. Porque Dios va a usar voces como la de Ana para anunciar su reino. Va a usar voces como la de los pastores, las mujeres en la resurrección, a quienes nadie hubiera escuchado. Va a usar esas voces para hablarnos. Pero tú también puedes ser una de esas voces. Y a veces te menosprecias a ti mismo o a ti misma porque no tienes o una preparación académica o no eres una persona a quien todo el mundo está mirando como un líder. Y algo que a mí me voló la cabeza hace unas semanas atrás cuando hablaba con una hermana y aquí en la fiesta de Navidad y me decía, pastor, mi ministerio es orar por las mujeres que no pueden tener bebé. A mí, yo me llevé eso en mi corazón. Decía, cuando yo veo a una mujer que está sufriendo por eso, yo me convierto en una guerrera de oración y nadie se entera. Yo estoy allá en mi casa, orando, y Dios me ha concedido varias veces que estas mujeres puedan tener hijos. Y uno como pastor dice, yo puedo ver lo que pasa aquí al frente, yo puedo ver las cosas que están pasando en la comunidad, y uno se dice, Dios, ¿cómo ha llamado a esta mujer a un ministerio tan hermoso y nadie se entera? Nadie se entera. Y después me decía, y siempre que haya trabajo que hacer, me llamas porque a mí me encanta ser voluntaria y si es para pintar, mejor todavía. Y uno se queda como que, ok, aquí el Espíritu Santo está bien presente en esta conversación y en lo que está haciendo en la vida de esta mujer. Me encanta cuando tuvimos el barbecue de hombres en casa de nuestro hermano Eduardo McCormack. Allí, cuando uno escucha a estos hombres que son mayores que uno hablar, uno dice, aquí hay tanto peso en sus palabras. Tal vez ellos no se dan cuenta lo bueno que es escucharlo y nosotros acá en los 40, en los 30, estamos como que, bring it, tráelo. Yo necesito escuchar esto en mi vida. No menosprecies lo que Dios puede hacer por medio de ti. El pic del ministerio de Ana no se da en todos esos años, cuando era joven. Ahora que es una viejita, ahora es que se va a poner la cosa buena. Ana se convierte en la portavoz del reino del Mesías en sus 84 años. Ahí es donde la cosa se pone buena. Dios quiere usarte. Dios quiere usar gente sencilla. No tienes que tener un grado. Pide a Dios, Señor, ayúdame. Quiero ser utilizado para tu gloria. Y el Señor va a utilizar en su reino tu voz para bendecir a otros. Ana, el perfil de Ana es esta señora que, como las viejitas de la iglesia, que tú sabes que están orando por ti. Las viejitas de la iglesia que te ven fallar, meter la pata, te tienen paciencia y en el momento apropiado se acercan a ti y te hablan estas palabras de sabiduría. Es bien importante que tú y yo escuchemos esos momentos, porque Dios quiere hablar a nuestros corazones. A veces los que estamos al frente, no, a veces siempre necesitamos escuchar a Dios. Y Dios está dispuesto a hablarnos. Y Él va a usar gente que no son protagonistas. Nos va a enseñar a ser humildes y estar dispuestos a escucharle por medio de voces maduras en la fe, pero que tal vez tú no conoces cuán profunda es su fe. Hermanos, creo que acabé las notas, pero me fui en un freestyle por ahí. Así que permítanme orar para que el Señor nos bendiga en este nuevo año y que no sea
Pase lo que pase, nos bendiga, ¿verdad? Venga lo que venga. Permítame orar en este momento awkward. Señor, gracias porque no somos un show, porque un discurso no cambia las vidas. Tu palabra, Señor, tu Espíritu está obrando en nosotros. Algunos llegamos tristes, algunos llegamos cargados, otros llegamos alegres, Señor, y tú nos encuentras. Así como encontraste a Simeón al fin de sus días y a Ana en el comienzo de su ministerio más importante, Señor, así nosotros pedimos que nos encuentres, Señor. Consuela al que está triste, da ánimo, Señor. Bendice al que está alegre. En Cristo nos acercamos, Señor, a la mesa del pacto, a renovar y comenzar este año contigo, renovando nuestro pacto. Alimenta a tu pueblo. En el nombre de Jesús pedimos. Amén y amén.